Bueno, un cordial saludo para todos. Les habla su profesor Michael Velázquez. En esta clase de tecnología informática vamos a comenzar con nuestro primer tema del plan de estudios, del plan de clase propuesto para este periodo. Pongan en su cuaderno como título y dispónganse a tomar apuntes: la comunicación, historia y evolución. Vamos a ver entonces una presentación en donde les hablaré un poco sobre la historia y la evolución de la comunicación, eh, con el objetivo de que hagamos posteriormente un trabajo. Podemos ver en nuestra imagen entonces una imagen de jeroglíficos, de pinturas rupestres, descubiertas en Francia, en cavernas de Francia, y a partir de allí los arqueólogos descubrieron cómo era la forma de comunicación de nuestros antepasados. Básicamente allí ellos comunicaban historias de caza. La comunicación, pues, es el proceso de transmitir información. Eso es comunicarse. Casi todas las especies tienen sus propios sistemas de comunicación. Sin embargo, la especie humana, a diferencia de las demás especies, ha perfeccionado estos modelos y ha llegado desde el modelo de gestos, modelo de señas, hasta lo que tenemos hoy en día, ¿cierto? Sistemas de comunicaciones muy avanzados. En el siglo XX y ahora, a comienzos del siglo XXI, hemos avanzado mucho más en comunicación que lo que había avanzado la humanidad del siglo XIX para atrás. La comunicación ha evolucionado de manera agigantada, desde las pinturas rupestres, que era nuestra forma de transmitir mensajes, ha pasado por todos los formatos que ustedes quieran, hasta hoy en día la revolución digital, ¿cierto? Todos conocemos este loguito que en los últimos días ha estado sometido a fuertes controversias, y ya hay personas que han querido cambiar este loguito por el loguito del avioncito de papel. Se estima que la comunicación verbal humana se inició con la aparición del Homo sapiens hace más o menos unos 2,5 millones de años. Más o menos por el año 30.000 antes de Cristo están datadas las pinturas rupestres. Pinturas rupestres, de lo que ya les hablaba yo, son pinturas hechas con pigmentos minerales y orgánicos en las cavernas donde vivían nuestros antepasados. Luego, en el año 5000 antes de Cristo, aparecen estas figuritas eh, en las pirámides de Egipto. Los egipcios desarrollan una manera bastante elaborada para comunicarse, sobre todo para comunicarse a las generaciones siguientes, contando las historias de todos sus grandes dirigentes de Egipto. Entonces son los arqueólogos actuales los que han sido llamados a descifrar toda esta serie de íconos que están grabados en las pirámides y en las paredes históricas de Egipto. Esta fue otra forma de comunicación, una forma de comunicación escrita a partir de íconos. Paralelamente, en el año 1300 a.C., ya los indígenas americanos estaban haciendo señales de humo. Generalmente hacían esto para alertar a sus amigos de otras tribus de peligros, o ahuyentar inclusive enemigos, y dar información sobre la caza. La paloma mensajera es utilizada desde el año 776 a.C. La paloma mensajera le ponían en sus paticas mensajitos para comunicarse. Fue utilizada en épocas de guerra. Fue utilizada para llevar mensajes espías, para llevar mensajes acerca de información secreta en momentos de guerra, pero también fue utilizada para comunicar, por ejemplo, quién había ganado juegos deportivos en la antigua Grecia.
El heliógrafo, que hoy en día sus principios todavía son utilizados, utiliza las señales del sol para dar comunicación. ¿Sí? Hoy en día el principio del heliógrafo, que es en el año 57 después de Cristo, este principio todavía es utilizado. Por allá, por el año 105 después de Cristo, los chinos empiezan a trabajar ya con pergaminos y con papel y con unas maderitas en las que hacen figuras en relieve, comienzan lo que podríamos pensar que es la primera imprenta, ¿no? Una imprenta muy, muy rudimentaria, que necesitaba mucho trabajo, que no era para hacer producción masiva, porque era carácter por carácter, símbolo por símbolo, y a veces ya con unas tablillas grababan varios símbolos y podían hacer en el papel, que eran pergaminos, hacer imprentas de mensajes. Esta es otra forma de comunicación que la hacen los chinos, que también después, en 1440, surge entonces ya la imprenta moderna, ¿no? La imprenta moderna es muy importante porque es a partir del momento en que la comunicación escrita se revoluciona, ¿sí? Porque a partir de la imprenta salen entonces los periódicos, salen entonces materiales impresos y ya se hace masiva la comunicación, ¿sí? ¿Quién inventó la imprenta? Pues esa imprenta de los chinos fue hecha por un personaje que se llamaba Bi Sheng. Pero la imprenta, aunque hay mucha controversia, está otorgada a Johannes Gutenberg. Johannes Gutenberg es la persona que en 1440 después de Cristo ya patenta su idea de imprenta. Esta imagen que ustedes ven aquí es una imagen de una imprenta rudimentaria de la época. Hoy en día maneja los mismos principios, sin embargo, claro, por supuesto, ya son mucho más evolucionadas y automatizadas. Pero hay otras formas de comunicación ya desde el año 1600, no sin ignorar que desde la época de los cavernícolas las señas y los gestos eran una forma de comunicación, pero desde el año 1600 el lenguaje de señas, que es utilizado por las personas no oyentes o las personas que no hablan, es utilizado para comunicarse. Son códigos a través de las manos. Cabe agregar que cada país tiene sus propios protocolos para el lenguaje de señas. Entonces, aunque hay algunos protocolos universales, ya cada país tiene ciertos protocolos particulares. Y en 1835 surge el telégrafo y el código Morse. Otro elemento más que surge como una necesidad y como una opción para comunicarse en tiempos de guerra. Otra vez la guerra, que es un gran flagelo de la humanidad, es la precursora de la necesidad de inventos para comunicarnos, porque con esto se comunicaban entre batallones, se comunicaban entre regimientos para dar información secreta y evitar que los espías la pudieran encontrar. A mediados de 1800 surge el sistema Braille, también un sistema pensado para personas con necesidades especiales, en este caso los ciegos. El sistema Braille es un sistema universal que permite que los ciegos, las personas invidentes, lean mensajes a partir de pequeños relieves y concavidades, o sea, puntos y concavidades, y organizados de unas maneras sistemáticas para que ellos puedan leer. Este sistema se ha venido generalizando y globalizando. Hoy en día en los ascensores se encuentra, aparte del número, se encuentra el número escrito en sistema Braille. También existen teclados para computador con sistema Braille
y muchas cosas, libros completos existen de esta manera, así que es una forma de comunicación. Pero empiezan entonces las nuevas tecnologías y en 1876 Alexander Graham Bell inventa o patenta el teléfono. También aquí hay controversias de si fue él o no fue él el inventor, pero digamos que para la historia él es el que lo patenta. Patentarlo es el que lo lleva a una oficina y lo registra y dice, este es mi invento. Y con el teléfono se revoluciona la comunicación porque mensajes que antes se podían demorar meses en llegar a través de una carta escrita, ahora el mensaje se volvió de comunicarnos a través de un teléfono y poder escucharnos. Y el teléfono desde aquella época del siglo XIX a hoy, pues ha evolucionado de manera abismal, ¿no? Y en 1901, a inicio del siglo XX, empezamos a avanzar mucho más y entonces se crea la señal de radio transatlántica y aparece la radio, ¿sí? Y con la radio los mensajes auditivos ya llegan a miles de personas. Empieza a ser entonces el medio de comunicación masivo, ¿no? Además de que ya obviamente existía, pues, gracias a la imprenta, el diario y el periódico. Y por allá por el 1927 las personas tienen acceso por primera vez a la televisión. Aparaticos como este ocupaban el lugar central de las casas más pudientes de diferentes países. Y entonces se volvió en el centro de atención de las familias. Era una gran caja de madera con una pantalla frente a las que las personas se sentaban, ¿no? Y a través de estos aparatos las personas pudieron ver cómo el hombre llegó a la luna, ¿sí? Televisores a blanco y negro generaban muchísimo calor y de allí ustedes saben la evolución que ha dado desde 1927 hasta hoy, ¿sí? Llegamos a la televisión a color, luego empezamos a llegar de estos grandes armatostes a los televisores de pantalla plana, a los televisores en plasma, a los televisores LCD, a los televisores en tecnología 4K, a los Smart TV. Televisores que pasaron de ser una caja grande que proyectaba imágenes que para aquella época eran casi mágicas a prácticamente un computador. Y entonces esto quedó almacenado para la historia desde 1927 hasta nuestros días. En 1969, otra vez, como una necesidad para la guerra, el gobierno de los Estados Unidos designa a una compañía que se llama ARPANET para que empiece a utilizar la posibilidad de conectar diferentes nodos de computación y poder enviar mensajes a través de una red. Y entonces este es el inicio del Internet. ARPANET es la compañía que crea la tecnología para que funcione el Internet. En aquella época, por allá por 1971 más o menos, en aquella época los Estados Unidos comenzaron a enviar mensajes de un lugar a otro y poder comunicarse a través de Internet. Luego, algunas universidades importantes como la Universidad de Utah, la Universidad de Stanford, se empezaron a unir y ya en la posguerra las universidades empezaron a encontrar en Internet una posibilidad de compartir conocimientos. En aquella época el Internet no es como lo conocemos hoy en día, era solo para los científicos. Ya les diré cuando ya llega el Internet. En nuestros días esto es lo que ya tenemos, las redes sociales. Gracias a que el Internet se volvió masivo. Y entonces ya tenemos muchísimas formas de comunicación en el Internet. El Internet ya se volvió un medio para que muchas formas existan. El Facebook, el Twitter, el YouTube, el Snapchat, ¿sí? El Google Meet, etcétera. Yahoo, Wi-Fi, todo lo que tenemos en Internet para comunicarnos, WhatsApp, todo lo que tenemos. Hoy en día tenemos cantidad. Instagram,
etc. Estas son formas de comunicación de nuestros días. Aquí les he desarrollado una línea de tiempo, la línea de tiempo de la comunicación humana. Sería bueno que le tomaran un pantallazo a esta línea de tiempo. Todos ustedes lo están viendo a través de un celular, de un computador, de una tablet. Tómele un pantallazo a esta línea de tiempo, porque a partir de esta línea de tiempo vamos a hacer nuestro trabajo. Mientras le toman el pantallazo, pues me permito leérsela, ¿cierto? Entonces hablamos de que por allá 200.000 antes de Cristo se estima el nacimiento de la comunicación humana. En el 50.000 antes de Cristo, por esos lados aparecen las primeras pinturas rupestres. En el 3250 antes de Cristo están los jeroglíficos egipcios. En el 1050 surge el primer alfabeto fenicio. Los fenicios han aportado grandes avances a la historia y aportaron muchísimo. Y aparece el primer alfabeto, ¿sí? En el 900 antes de Cristo se crea el primer servicio de correos, y eso lo hace China, con fines totalmente burocráticos. Los chinos también inventaron la primera forma de impresión usando planchas de madera en el 305 después de Cristo. Y en 1440, como les decía ahora, Gutenberg inventa la imprenta. En 1814, un personaje llamado de apellido Niepce toma las primeras fotografías de la historia y se vuelve entonces la fotografía una forma de comunicación. Hay fotografías que han quedado plasmadas para la historia de la humanidad. En 1876, como les decía, Graham Bell patenta el primer modelo de teléfono y en 1920 se populariza la radio. En 1927 la BBC de Londres transmite su primer programa de televisión. Y en 1962 Estados Unidos lanza el primer satélite de telecomunicaciones, se llamó Telstar 1. Y desde aquella vez que ARPANET empezó a funcionar Internet, pasó mucho tiempo, hasta el año 1994, en donde Internet es liderada al público en general. Y a partir de ahí surge una gran revolución, ¿sí? Desde 1994 hasta hoy ha pasado de todo con el Internet. Antes las personas se podían comunicar, no todo el mundo tenía Internet, pero se comunicaban conectando su computadora a través de una tarjeta de red con un cable igualito al que está conectado a los teléfonos que tenemos en nuestras casas. Y cuando una persona se conectaba a Internet, no había teléfono en la casa. Nadie podía levantar el teléfono. Entonces se comunicaba a través de un módem que estaba ahí, una tarjeta de red, y se comunicaba a unas velocidades que uno podía demorarse hasta 10 minutos solo para que una imagen completa apareciera. Y si entraba una llamada a la casa, se caía el Internet inmediatamente. Y hoy en día navegamos a velocidades espectaculares. Esperar más de 5 segundos que aparezca una imagen ya es una eternidad. Que un video se pause un minuto ya nos obliga a pensar en salirnos de ese video y a decir que el Internet está lento. Hoy en día tenemos Internet en nuestros celulares, en nuestros relojes inteligentes, en nuestros teléfonos, en nuestros televisores, en nuestros computadores, y el Internet está en todas partes, en los centros comerciales, en los hospitales, en todas partes. Así que el Internet revolucionó la comunicación. A partir de esta línea de tiempo que les estoy dando yo a ustedes aquí, y a partir de lo que les acabo de comentar, esta es nuestra actividad. Tómenle una pantalla a esta actividad. A partir de los conceptos dados en clase, ustedes van a realizar una consulta en Internet de diferentes fuentes. Y con esa consulta en Internet ustedes van a realizar su propia línea de tiempo, ¿sí? Con la historia de la comunicación hasta nuestros días. Cabe agregar, y me devuelvo, que ustedes pueden utilizar esta línea de tiempo y a partir de esta línea de tiempo nutrirla, llenarla de más información, ponerle imágenes, poner también quién inventó. Aquí, por ejemplo, faltan las personas que inventaron algunas de las cosas que están acá. Poner imágenes,
poner también características o ventajas o aportes a la humanidad aparte de eso. Pero miren que mi línea de tiempo llega hasta el año 94. Y miren que en mi última diapositiva les hablé de todas las formas de comunicación que tenemos aparte con el surgimiento de la web. Entonces ustedes van a coger esta línea de tiempo y van a crear su propia línea de tiempo, fortaleciendo toda la parte que sucede después de que Internet es liberado al público en 1994. Entonces van a fortalecer a partir de ahí su línea de tiempo. Entonces me van a hablar de los progresos que pasaron a partir de ahí. ¿Qué deben integrar a esa línea de tiempo? Fechas, quién fue el inventor, una descripción, imágenes, etc. ¿Qué recursos vamos a utilizar? Puede ser una cartelera, puede ser una presentación en PowerPoint, puede ser en Word, puede ser de una manera muy ordenada en su cuaderno, etc. Ustedes lo van a hacer como ustedes puedan con los recursos que ustedes tengan y para la próxima clase ustedes lo deben tener listo. No me lo deben enviar al correo, sino que la próxima clase vamos a hacer un foro virtual en línea y voy a pedirle a los compañeros que me compartan su pantalla o que me compartan lo que tienen en su cuaderno o que me compartan la cartelera que hicieron para que los demás compañeros la vean. Ustedes me van a leer partes de allí, así como yo lo he hecho hoy, y esta va a ser nuestra primera nota. Esta actividad va a ser nuestra primera nota y es parte del componente de tecnología y sociedad. Muy bien, esta es entonces nuestra idea. Continuaremos en clase, hasta aquí llega la explicación.